11 de la mañana con 26 minutos. Queremos profundizar sobre esta monarquía que a algunos ya les parece un poco anacrónica y va a partir por ahí mi primera pregunta a Samuel Fernández. Él es analista internacional de la Universidad Central. Samuel, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas aquí en gracias, Semana 24. Carla, Cristian. Y vamos a hablar también del conflicto en Irak, que muchas veces cuesta mucho entenderlo y queremos profundizar en esta materia. Pero partamos por lo que veíamos ahí con quienes han sido protagonistas. La nueva Casa Real Española. ¿Se justifica una monarquía y cuál es el sentido que tiene en el España de hoy esta proclamación de Felipe VI? Para un país republicano cuesta mucho entender una monarquía, pero para ellos no. Entendamos que es una historia larguísima, de miles de años para atrás. Ahora la monarquía también ha evolucionado. Comenzó con las monarquías de derecho divino. Hacían lo que querían y se suponía que era Dios el que las colocaba para tener súbditos. Hoy ya no son súbditos. Luego las monarquías pasaron a absolutas y de absolutas pasaron a lo que son hoy. O sea, solamente un símbolo, una representación del Estado, una unidad del Estado. Y aquí vienen los desafíos, especialmente para la monarquía española. Recordemos que la monarquía española tampoco ha tenido una espléndida evolución. En los mejores momentos del Imperio Español, Felipe II se farrió todo con una guerra con los ingleses que no logró nada. Luego tenemos nuestra independencia de los países latinoamericanos con Fernando VII, que hicieron puras tonterías entre el padre y el hijo, nunca entendieron la independencia, la autonomía que quería Latinoamérica y terminó por ser una independencia. Luego tenemos a Alfonso XIII, y Alfonso XIII tuvo problemas enormes con la Revolución Española. Ahí fue el periodo de República Española. Todos Borbón. Todos sí, sí. Además, una casa que venía de Francia, tampoco eran los Asturias, los Austrias se eliminaron, o sea, se acabaron, se extinguieron. Y luego viene el caso de Juan Carlos I, que es nombrado por restitución de la monarquía por Franco. Pero ese es un punto que juega a favor y en contra. El a favor juega en que de una dictadura de 40 años se pasa a una monarquía. Por lo tanto, esa monarquía se esperaba que iba a ser la continuación de algo muy franquista, y no lo fue. Fue todo lo contrario. Todo lo contrario, tú lo comentabas fuera de cámara muy bien. Fue muy desleal Juan Carlos I en ese sentido. Es decir, cambió. Franco siempre pensó que le iba a ser a favor, digamos, y finalmente terminó en todo lo contrario. Para nada, y terminó siendo un garante de la democracia y de la representatividad de España. Samuel, eso le dio mucha justificación al reinado de Juan Carlos I, y es lo que muchos españoles le agradecen. Y dentro de todos los cuestionamientos, yo he escuchado españoles que dicen nosotros más que monárquicos somos juancarlistas en ese sentido. Absolutamente. Porque tenemos mucho que agradecerle. ¿Cuál es el desafío para Felipe VI? Porque no estamos ya en ese contexto. La era post-Franco ya es otra cosa, digamos. Tenemos hoy día una España en crisis con otras prioridades sociales. Uno se pregunta qué justificación tiene hoy la monarquía. Quizá mayor que antes. Por un detalle, por la unidad. Separatismo. No, y de hecho era escuchar el primer discurso, un discurso que es de pluma libre, el único discurso donde el rey puede decir prácticamente lo que quiera porque todo lo demás tiene que ser aprobado de cierta manera por el Estado. Y él termina despidiéndose en los 3 idiomas o los 4 idiomas que tiene España, dando también signos de que yo los voy a escuchar y voy a dialogar con todos. Y él lo está haciendo. Lo primero que hace es una visita institucional y luego una recorrida de todas esas instituciones que representan la unidad española, a lo cual le están apuntando y apoyando los dos principales partidos españoles. Por supuesto que vamos a tener voces disonantes, gente que prefiere o añora la República, España la tuvo durante un tiempo, pero evidentemente son minoría y esto es una realidad. ¿Se esperaban las manifestaciones tan masivas por una tercera república? Sabemos que en España han habido 2 y cuando se habla de una tercera república obviamente es una España sin reyes. Claro. Felipe era uno de los miembros de la monarquía española que tenía mejores índices de aprobación. Así es. Pero las protestas vinieron igual. Lo que pasa es que son momentos políticos que se aprovechan y son protestas que unen muchas cosas. Primero, un descontento por los separatismos. Y ya hay un desafío pronto, muy pronto, en Cataluña. Tenemos un referéndum. Luego está una situación económica bastante complicada en toda Europa. Luego están los resultados que acaban de haber al Parlamento Europeo, donde los sectores de mayor
desilusión de la Unión Europea se han manifestado. Los famosos escépticos. Exacto. No, y ¿sabe qué? Me llama mucho la atención España, que es un país que ha sido gobernado básicamente, o se ha manejado con bipartidismo, el PP y el PSOE, donde claro, en España también otros grupos han ido aumentando. Recordemos que en España, si el Parlamento quisiera, el Parlamento llama a un referéndum y se podría terminar la monarquía. Bueno, de hecho, tuvieron que darle la autorización. La abdicación de Juan Carlos en este momento también a la luz de aquello. Claro, pero se juntaron varias cosas. Cambios que podría tener el Parlamento. Se juntaron varias cosas con Juan Carlos. Primero, su incapacidad física, que en realidad lo limita. No tiene nada mental, pero varias operaciones a la cadera. Luego, algunas tonterías que hizo, algunos traspiés. Y luego el desprestigio de parte de la familia. Sí. Por lo tanto, hay un cuadro ahí familiar que también complica. Sí, ¿se sacude con Felipe VI la monarquía de los escándalos de corrupción en los que se ha visto envueltos en el último tiempo? La infanta Cristina no estaba. Él tiene que dar un mensaje enteramente distinto. Lo que pasa es que él tiene que estar por encima de esas contingencias que son familiares, de las cuales él no es responsable. Así quedó bastante claro. Las imágenes marcan todo en las monarquías actuales. Ya no mandan, no gobiernan, como muy bien Cristian decía. Es solamente representativo e imagen. Pero Felipe se ha apartado totalmente del sector de la familia, que ha sido el cuestionado. Y además no tiene la carga de esa monarquía tradicional, sino que es una cara nueva. Y él hizo especial hincapié en que era una renovación de la monarquía y que iba a haber una era nueva. Eso es importante. Hay un personaje que vale la pena detenerse dentro de la monarquía, que es Leticia también. Por supuesto. Sí, cierto. Hay diarios que la ponían a ella en portada. Ha cumplido el sueño, ¿no? Sí. De convertirse en princesa y ahora en reina. Una plebeya, una mujer, una colega, periodista, presentadora de noticias. Con muy buen ojo. De clase media, que llega a ser reina de España. Primera reina de España con título universitario. Además. ¿Cuál sería el papel que va a jugar ella o es simplemente una reina gomero? No, yo creo que ahí hay un apoyo fundamental. Sofía, o sea, la reina ella Sofía es de Griega, hija de un rey. Ya, pero siempre estuvo detrás de Juan Carlos. Por supuesto. Ella va a tener un papel de darle dos tonos. Primero, juventud, renovación y una cercanía con las necesidades del pueblo español. ¿Sabes lo que me llamaba la atención, Samuel? Los gestos, haciéndole cariño, abrazándole, algo que no estábamos acostumbrados a ver en... Para nada. No, justo en un momento donde se presume que ellos estarían mal matrimonialmente, la farándula española dice aquello. A nadie le consta, porque me imagino que nadie está en el dormitorio de Palacio sabiendo pero los cómo está la situación matrimonial. Siempre tienen alguna base, por lo tanto. Lo que pasa es que han empezado a hacer mucho más actividades por separado, se les ve mucho menos juntos, y eso es lo que ha dado espacio para esta serie de rumores, pero se le vio muy cariñosa el día de la proclamación. Tiene que recomponer esa imagen de una monarquía que tiene que ser cercana. Ya no es una monarquía de desfilar, pasar en carroza, rendirle honores y llena de condecoraciones y de protocolos. Tiene que ser una monarquía mucho más cercana, precisamente para cumplir el papel de ser unidad de un pueblo español que la está poniendo en duda. Samuel, vamos a ver cómo se va desempeñando Felipe VI, cuánto logra encantar o reencantar a los españoles que hoy día son un poco más críticos y miran con más suspicacia a la monarquía. Pero quiero ir al otro tema que habíamos dejado esbozado y partir revisando imágenes que se conocieron esta semana que habrían sido liberadas por los yihadistas en Irak, donde se da cuenta de matanzas masivas. Ahí está, se ve cómo la gente está encañonada. Y esto habla del avance que ha tenido este grupo ISIS, que es un grupo islamista, por un estado islamista en Siria y en Irak. Y esto tiene hoy día a este país atravesando por un conflicto bien importante, a la comunidad internacional y a Estados Unidos particularmente muy complicado, viendo si es que interviene o no en este conflicto. Me gustaría que usted nos contara por qué se ha desatado este nivel de violencia en Irak y qué es este fenómeno que estamos viendo con un grupo tan organizado y tan feroz finalmente como este, que está matando gente a destajo. Simplemente Irak estuvo durante muchísimos años con una monarquía que fue derrocada por el movimiento del pueblo. Sube Saddam Hussein, comienza una guerra interminable con Irán, que le va muy mal. Él era sunita, los iraníes son chiitas. Se derroca a Saddam y comienza el caos. Y el caos se ha manifestado de manera muy lógica. Son enormes la cantidad de facciones de todo tipo, no solo religiosas, sino también tribales.
de poder, luchas que han existido por siglos. Y esas luchas me tocó personalmente ver una manifestación de la división. En el momento en que yo estaba de embajador observador ante la Liga de Estados Árabes, hubo una reunión de reconstrucción de Irak, y una reunión para ver si se podía lograr recomponer esa situación política. Les digo algo, llegaron 64 delegaciones a la reunión. Claro. Y eso, había 5 que no quisieron asistir. O sea, si multiplicamos todo eso, representaban los distintos sectores que existen en Irak. Por lo tanto, siempre han tenido un poder muy poderoso. Ahora está cada uno por su cuenta. Y luego la división permanente, histórica, tradicional, desde hace siglos, entre los chiíes y los suníes, tienen ahora sectores radicalizados en ambas partes. Sí, ¿sabe lo que me llama la atención? Bueno, entendemos que los sunitas y los chiitas son dos agrupaciones que vienen de una misma raíz, que es el Islam. Unos claro, porque el profeta no tuvo descendientes, salvo una hija. Pero los chiitas creen en que Ali, el yerno de Mahoma, sería la continuidad. Claro. En cambio, los sunitas son más apegados a la tradición. Sin embargo, este grupo ISIS es del norte, es de tendencia suní, pero viene de la mano también con los kurdos. Irak, hay que entender que también es un país que armaron básicamente los británicos cuando estuvieron ocupando ahí. Pero la importancia del petróleo. ¿Qué rol juega el petróleo dentro de este mismo conflicto? Porque ISIS no está conquistando o queriendo avanzar en Irak solamente por imponer su religión, sino que el petróleo tengo la impresión también que juega un rol Por supuesto clave. Juega un papel importantísimo en cuanto al financiamiento. Con plata las revoluciones se pueden hacer, sin plata no se hacen. De manera que hay un detalle. El petróleo como tal, para la religión islámica, como viene de la tierra, no les interesa como tal, pero sí les interesa como negocio. Por lo tanto, ellos no se ensucian las manos, estoy contando cosas reales, ellos no extraen petróleo como tal, siempre contratan gente para que lo haga, porque es algo que no está limpio respecto del Islam. Curioso. Mira. Sin embargo, lo que produce el petróleo, que es el dinero, por supuesto que eso les interesa, y mucho. Y ahora están con mucha plata. En Mosul se apoderaron de una fortuna incalculable. En un banco. Exacto. Son 450 millones de dólares en efectivo que tienen en este momento en el bolsillo. Este es un grupo súper organizado, bien financiado, que incluso algunos dicen que funciona casi como una empresa. Ellos hacen balances anuales respecto de la cantidad de muertes, respecto de la cantidad de operaciones, asaltos, secuestros, y esto incluso es refrendado por equipos de inteligencia que dicen que sus balances efectivamente son ciertos y que están matando a esa gran cantidad de gente. ¿A dónde o hasta dónde puede llegar este conflicto? ¿Cuál es el gran objetivo de este grupo? ¿Y qué es lo que podemos ver en Irak? Es imponerse entre ellos, en primer lugar, porque las facciones... Lo primero. Imponer a los sunitas por sobre los chiitas. No, la facción de mayor radicalización tiene que imponerse sobre las demás que existen. Entre ellos mismos, dice usted, ya. Entre ellos mismos. Y luego con los enemigos tradicionales. ¿Cuál es el primer enemigo que tiene un chií o un suní? ¿Es uno o el otro? Ahora hay que es curioso, claro que pero la pelea principal es entre ellos. Ahora ellos son yihadistas, porque uno puede ser sunita o chiita y no necesariamente ser terrorista. Por supuesto, pero claro, la yihad significa... Guerra Santa. La Guerra Santa. Y la Guerra Santa tiene por objeto la intolerancia total respecto de los que no lo son, pero comienzan por odiar y tratar de eliminar a los propios, a los contrarios, que son de la misma fe. Porque el primer enemigo de ellos es el otro. No son los cristianos, por supuesto después, no es el agnóstico, ni siquiera los judíos. Si el enemigo es el adversario del lado. Hay dos cosas que sería interesante poder conversar, Samuel, Carla. Uno, estamos viendo esta revolución, esta crisis que está viviendo Irak y el papel que está adoptando Estados Unidos con Barack Obama y la disyuntiva si es que vuelve a poner soldados en suelo iraquí, que fue su gran promesa de campaña con el cierre de Guantánamo. Ya mandó 275 para la embajada. Claro.
Pero es decir, es una defensa lógica porque las embajadas tienen que estar permanentemente aseguradas por el país receptor. Recordemos lo que pasó al lado en Irán en el 78. Evidente, y lo que le acaba de pasar en Trípoli, es decir, hace un par de años. O sea, la defensa corresponde al país que recibe a esos ¿Usted enviados. es difícil que vuelvan a enviar soldados? Pienso que no están dadas las condiciones para unas tropas propiamente tales que vayan. Los republicanos se lo piden. Sí, pero él sería una falla de campaña. Perfecto. Sería una inconsecuencia, porque él ha sido sumamente crítico de la intervención militar que tuvo Estados Unidos. Llegó al poder también gracias a su repudio a lo que fue la actuación de George Bush con esta guerra que fue inventada realmente, y a estas alturas ya casi nadie lo discute. Sería como retrotraerse de todo lo que ha dicho. Pero es muy complicado lo que le pasa a Barack Obama. Sí, está con las manos muy atadas. Hay presiones por el petróleo. Pero da la sensación de que aquí la estrategia de Estados Unidos, y que es muy loco, porque incluso podrían llegar a trabajar en conjunto con Irán en esta materia. Así es. Dos países que han estado permanentemente en disputa por el tema de la energía nuclear, digamos, pero que hoy día estarían a favor ambos y como estrategia de fortalecer al gobierno de al-Maliki en Irak para que sea el propio gobierno el que controle esta situación. Ahora, da la sensación de que al-Maliki esto se le está yendo de las manos. Es decir, al-Maliki ha controlado siempre solo una parte. Cuando los americanos estaban allí podía controlarlo mejor. Ahora que se fueron no controla mucho y lo vemos en los hechos. Al-Maliki es chií, de manera que coincide con Irán. Irán coincide, por supuesto, en esto con los enemigos que tiene en el sector suní radical, el al-Sisi y todos los demás, o en los extremistas. Sin embargo, aquí es donde vienen dos enemigos, se hacen amigos en contra del enemigo común. Estados Unidos e Irán. Bueno, pero Estados Unidos siempre ha jugado un papel en del que me conviene. Recordemos cuando en Afganistán estaban avanzando los rusos, le enseñaron todo lo que es estrategia militar a los talibanes. Recordemos que cuando se vino la crisis islámica, apoyaron a Saddam Hussein hasta el 89 que cae la Unión Soviética y el 90 comienza la guerra del Golfo. El papel que juega acá Hassan Rouhani, presidente de Irán, se da más ahora que con el presidente anterior, Mahmoud Ahmadinejad, ya que siempre estuvo la sospecha de que él habría participado en el secuestro de la embajada en Teherán. Bueno, ese secuestro de los 444 días en que estuvo la embajada tomada por estas fuerzas de la revolución de Khomeini fue demoledor para las relaciones entre los dos. Sin embargo, el arreglo posterior que hizo el propio Reagan permitió que en el momento que Reagan asumía, en ese momento se le liberaba a los rehenes. Curioso detalle. Y fue demoledor para Jimmy Carter. Absolutamente. Totalmente. Que además era el adversario político de Reagan, o sea, entendamos el cuadro. Pero el cuadro mayor lo veo en otro sentido. Siria sigue, y sigue absolutamente en una revolución horrorosa, pero que no ha cambiado nada. Nada. Simplemente al-Assad se ha reafirmado y en este momento no hay quien lo vaya a sacar. De hecho fue reelecto. Claro, las típicas reelecciones con el 90 y tantos por ciento, 80 y tantos por ciento, o sea, no se gana. Son absolutamente normales en esa zona. Pero la división mayor la veo por lo que Carla estaba mencionando. El aumento exponencial de los temas terroristas, las divisiones de los ultristas, la yihad que se está manifestando en toda la región, porque no solo está ahí. Entendamos que la primavera árabe se frustró, ¿no? En Egipto se logró finalmente, bajo la derrota de Mursi, reimponer la normalidad, entre comillas, militar. Y están perseguidos, con condenas a muerte, los hermanos musulmanes. Luego viene en Siria, sabemos la situación, Siria es de una facción apoyada por algunos extremistas, pero los extremistas juegan más por la contradicción, los contrarios al régimen de Siria. O sea, ahí se vuelven a dar la mano los enemigos. Y luego tenemos las otras situaciones en el Medio Oriente, como por ejemplo en Libia, que es un caos, y las otras se han aplacado. ¿Se entiende desde ese punto o desde esa óptica el avance del yihadismo, del extremismo más extremo, valga la redundancia? Así es. Ya. Es una pelea entre ellos que se ha radicalizado precisamente porque los grandes tiranos que mantenían a esos pueblos
en la mano, ya no están. Samuel, entonces podríamos afirmar que el invierno árabe puede ser más terrible que la primavera. Es posible, y es una muy buena definición. Yo le tengo miedo más bien a que esto se extienda, y se extienda a otros países, y se extienda de una manera en que encontramos primero a un Estados Unidos con las manos atadas, una Europa muchísimo más debilitada, donde hay muchas opiniones. O sea, ¿quién le hace frente bélicamente a un yihadismo extensivo? Nadie por el momento. Pero hay unos detalles que hay que considerar. Así como se han dividido eternamente entre los distintos movimientos religiosos, el yihadismo en su interior también está dividido. De manera que si se llegara a una unidad entre ellos, sería muy de temer para el mundo occidental. Pero hasta ahora eso no se ha producido. Todavía es una debilidad que tiene Todavía es una debilidad porque se van a pelear entre ellos eternamente. Samuel, para ir finalizando, todo esto da para cuestionarse también qué es lo que podría pasar en Afganistán, donde está programado ya un retiro total de tropas por parte de Estados Unidos y donde muchos dicen que efectivamente todos estos años donde Estados Unidos ha estado interviniendo y manteniendo el control, podrían irse nuevamente al tacho de la basura, retrotraerse absolutamente todo, que los talibanes vuelvan a tener el poder que tenían y transformarse en un espejo, ¿no?, de lo que está ocurriendo también en Irak. Da para pensar si eso va a ocurrir y da para pensar cuán equivocada ha estado la estrategia estadounidense respecto de intervenciones en sistemas culturales y sociales completamente distintos, por supuesto, donde da la sensación de que los cambios que desde Occidente vemos como tan lógicos y tan normales no van a llegar. No, los talibanes Estados Unidos y Europa han tratado de imponer o de transportar una democracia que no ha existido jamás. Nunca. Una libertad y una tolerancia que no está dentro de los movimientos extremistas. Han tratado de colocar una igualdad entre hombres y mujeres que tampoco lo han conocido jamás. O sea, hay una contradicción. Se ha hecho un proceso contracultural en absolutamente, el fondo, de lo que nos cuesta entender, pero que ha sido el sustento de esas sociedades. Es que se nos cuesta entender el choque de las civilizaciones que se está dando en Medio Oriente. Evidente, porque son antagónicos. Ahora, simplemente hay una realidad que nos supera. Son mundos antagónicos. ¿Quién les dio la autorización, el papel o la luz verde a Estados Unidos para hacer lo que ha hecho en Medio Oriente? A ver, esto tiene un origen un tanto legal, entre comillas. La primera situación de Irak, la guerra del Golfo primera de Bush, fue perfectamente legal, autorizada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con un apoyo y con 28 países que apoyaron en ese sistema. Perfectamente lógico. La segunda vez, con estas armas de destrucción masiva que no se encontraron, aunque estaban disgregadas, pero no estaban operables. Por lo tanto, esto fue una extensión de una idea autorizada primero, y los países los tomaron como que estaban autorizados eternamente, y ahí actuó Estados Unidos. De hecho, y además no actuó bien. Con el presidente Lagos diciéndole que no, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas diciéndole que no, pero Estados Unidos como miembro permanente lo vetó, tiene derecho a veto. No, ni siquiera vetó, anunció que no iba a aceptar y lo que se estaba pidiendo era un poco más de plazo para poder hacerlo, pero lo tenían absolutamente decidido desde antes. Antes de dos cosas, la primera por tiempo y la segunda por oportunidad geográfica y física. Pero esto es muy curioso, antes que comenzara la época del Hamasín. El Hamasín es un momento que hay tormentas de arena, que no se ven ni las manos, en esa zona, y son siempre por 15 días en el mes de abril. Por eso tenían que atacar antes, y lo tenían decidido así. Pero se entiende en Irak, y en Afganistán, y en Siria. Por supuesto, porque los intereses generales está para tratar de contener el, entre comillas, terrorismo. Pero no hay solamente el problema de terrorismo, sino que hay un problema mucho más profundo, que es un problema de división religiosa. ¿No sería rol de la OTAN? No, la OTAN ya actuó suficientemente en Serbia, Montenegro, en Yugoslavia, en esos lugares, en la ex Yugoslavia, y eso la dejó fuera de la carrera. Y además está el problema mayor de que la OTAN no está funcionando con una unidad de criterio, porque está incluso Rusia, y Rusia se está transformando en un país que está haciendo algunas maniobras de poderío político que, bueno, Ucrania es el testimonio. Por lo tanto, podemos decir, si hubiéramos imaginado lo que Putin ha hecho en Ucrania
Antes, hace unos 50 o 60 años atrás, estábamos en una guerra. Sí. Ya no. O sea, el mundo ha sabido contenerse en estos problemas. ¿Y cómo nos afecta a nosotros? ¿Todo esto? Sube la benzina. Sube la benzina. No, claro, las consecuencias son para todos. Un petróleo cada día más. Bendito efecto complicado de la globalización, ¿no es cierto? Samuel, bueno, súper interesante. La verdad es que nos interesaba tocar este tema cuando uno ve imágenes que a mí al menos me conmueven. A uno se le olvida en el devenir cotidiano, estamos preocupados del mundial y tantas otras cosas, pero al otro lado del mundo de verdad hay una guerra civil, yo no sé cómo llamarla, una lucha, bueno, en este caso una confrontación cultural, religiosa importante, que a todos nos debiese también llamar a reaccionar y que el mundo no esté tan impávido respecto de algo que pareciera ser ya la normalidad. Y yo me pregunto qué pasa con la gente, porque aquí decimos 1.700 muertos, pero cada una de esas personas, cada uno de los niños que vive ahí... Es un drama. Es el peor problema que tiene el mundo hoy en día, los refugiados. Sí, que son, bueno, de con cada Siria uno de estos y de países, todos lados. Y les termino con un detalle. No sé si ustedes vieron la noticia última de hoy. Es impresionante cómo algo que aparecía totalmente arreglado y por los siglos en adelante, hay una iniciativa en Turquía de volver a ser mezquita Santa Sofía. La basílica. Interesante, ¿no? Esta es la parte más occidental de Turquía. Vean ustedes, el país más pro-occidente, el país más seglar, el que ha tenido la tradición, gobernado por musulmanes moderados, pero con este proyecto, ¿se dan cuenta de lo que podría significar para el turismo? Puede estar dando cuenta del avance que ha tenido este fundamentalismo, ¿no? Absolutamente. Es muy complicado. Me encanta el tema y yo hubiera estado toda la mañana hablando de eso. Por favor, sí, yo también, pero da para muchísimo. Uf, da para mucho. ¿Qué invitado en un próximo sábado o en la mañana o en la noche? Encantado. Tiempo hay. Canal 24 Horas, esa es la idea, también poner sobre el tapete temas que a lo mejor... Encantado de estar con ustedes de nuevo, que es demasiado rápido, un agrado. Y hay muchas cosas que debiéramos conversar, y hay muchas cosas que se debieran prever, porque el mundo está más preocupado de estos problemas en realidad, y que son bastante serios. No todo es mundial. No todo es mundial. Samuel, que le vaya muy bien, que tenga un excelente día. Muchas gracias por haber venido. A ustedes las gracias una vez más, Cristiana. Muchas gracias. Ya pues, nos vamos a la pausa. Pausa, volvemos de inmediato. No, yo lo encuentro. Semana 24.